Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Ya estamos en la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, tengo un par de años de asistir a la iglesia, pero realmente no entiendo muchas cosas, como el énfasis de hablar de la muerte de Jesús en la cruz. Me sé todo el suceso histórico y lo que dice el pastor en sus sermones. Reconozco que aún no entiendo a cabalidad el significado de la obra y misión de Cristo como quisiera. Por ello le pregunto, ¿por qué debo ser salvo? ¿Y cómo se logra? Agradezco de antemano sus atenciones. Mi nombre es Rafael Mora. Soy de McAllen, Texas. Muy bien, estimado Rafael, te agradezco tu pregunta. Esta pregunta, que parece muy sencilla, pero a la vez es muy profunda, y pienso que es la pregunta más importante que se puede hacer. ¿Por qué debo de ser salvo y cómo se logra? Estas preguntas son muy importantes, porque se está refiriéndose a dónde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas en este mundo. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Por más que vivamos en esta tierra, vamos a hacerlo en 70, 80, dice la palabra, los más robustos, o quizá más años. ¿Para cuántos años te gustaría pasarla aquí en la tierra? ¿70, 80, 90 o más de 100? Los que quieras. Ponle, subraya la cantidad de años que quieras. Pero si comparamos inclusive 70, 80, 95 años, 100 años, 105 años, si lo comparamos con la eternidad, pues es nada. ¿Por qué? Porque no hay punto de comparación en esta pregunta, porque nos estás hablando y nos habla sobre el destino eterno. No existe ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno. Siempre les comento, eh, eh, cuando doy una enseñanza en consejería, que cuando van a decidirse a casarse, les digo a los aconsejados que esa es la segunda gran decisión en su vida, que va a afectar su presente y su futuro. Y la primera es en lo que se dedican. Y la tercera es recibir a Jesús, entender ese mensaje. Afortunadamente la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y por qué tengo que ser salvo? Te doy la respuesta cabal, sin excepción de nadie. Todos estamos infectados por el pecado. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción de nadie. Bueno, Jesucristo. Nacemos con el pecado, todos, sin excepción de nadie. Y David lo expresó de una manera muy magistral en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fuimos concebidos por un deseo de la naturaleza carnal de un hombre y de una mujer. Y personalmente escogemos pecar aquí en la tierra. Salomón lo expresa de una manera magistral en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Y 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado es lo que nos hace sernos salvos.
estar destinados a la condenación. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que tiene y nos mantiene en el camino que va a la destrucción eterna, a la muerte eterna. Por naturaleza, nacimos en pecado y por la misma naturaleza se activa el pecado. En el momento que ya tenemos conciencia, se detona esa naturaleza y en ese momento estamos alejados de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de ser salvos? Porque estamos en pecado, porque estamos en camino de la destrucción, de la muerte eterna, y esa es la razón por la cual nosotros debemos de ser salvos, porque estamos en pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ser salvo? ¿Y salvo de qué? Pues ya te lo dije, a causa de nuestro pecado. Todos merecemos la muerte, todos. Ahora, dice la palabra en Romanos 6:23, porque la paga de nuestro pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras las consecuencias físicas del pecado es la muerte física, esta no es la única clase de muerte que resulta del pecado. Todo pecado, en última instancia, es un pecado contra un Dios eterno y infinito. Por eso David decía en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. A causa de esto, la pena justa por nuestro pecado también es eterna y es infinita. De lo que tenemos ser salvos es de la destrucción eterna. De eso es por la cual debemos de ser salvos. Mateo 25:46 habla en ese gran día cuando irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay dos caminos, vida eterna y castigo eterno. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De eso es de lo que debemos de ser salvos, del castigo eterno. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y cómo puedo ser salvo? ¿Cómo proveyó Dios la salvación? Porque es el único que la proveyó. Con la pena justa por el pecado. Y la pena justa va a ser un pago infinito y eterno. Y solo Dios podrá pagar la pena porque Él es infinito y eterno. No hay ningún ser, ninguna entidad eterna más que solamente Dios infinito y eterno. Pero Dios en su naturaleza divina, como es, Él no puede morir porque la vida de Dios no conoce muerte. Entonces, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó, vivió entre nosotros y nos enseñó. E hizo la obra maravillosa en el Calvario. Cuando la gente lo rechazó a Jesucristo, rechazó su mensaje, y por si fuera poco, procuraron matarlo y lo llevaron a sentencia. Y a pesar de todo eso, Jesucristo, de buena voluntad, se sacrificó por ellos, por nosotros. Y de esa manera, Él permitió por amor ser crucificado. Nadie le quitó la vida, Él la puso. Juan 10:15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Él voluntariamente puso su vida. Era el único ser, la única persona que podía hacer ese tipo de sacrificio. Y como Jesucristo era humano, por eso el nacimiento y todo eso fascinante, de una manera virginal, única, Él podía morir. Y ya que Jesucristo era Dios a la vez, su muerte tenía un valor eterno e infinito. Jesucristo era todo hombre, pero Jesucristo a la vez era todo Dios. A esa relación en que Jesucristo era todo hombre y era todo Dios, se le conoce en teología la famosa relación hipostática. Ok, ahora, la muerte de Jesús en la cruz
fue el pago perfecto, completo por nuestro pecado. Primera de Juan 2:2 lo dice de una manera muy especial. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo tomó las consecuencias que merecíamos. La resurrección de Jesús de entre los muertos demostró que su muerte, en efecto, fue el sacrificio absoluto suficiente por el pecado. Porque si Él no hubiese resucitado, en vano hubiera sido ese sacrificio. Pero resucitó y está en este momento sentado a la diestra del Padre y está sentado intercediendo por nosotros. La pregunta del millón es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo de hacer? Sencillo. Hechos 16:31, la respuesta divina es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios ya ha hecho toda la obra. Todo lo que debes hacer es recibir por fe la salvación que Dios te ofrece. En Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso, confía plenamente solo en Jesús, como el pago por tus pecados. Cree en Él y no perecerás. Quiero terminar esta respuesta en Juan capítulo 3 del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto. Él envió a Jesús al mundo no a condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, recibiendo a Jesús. Quiero, estimado Rafael, allá en el estado de Texas, y a todos los amados, es eso el Evangelio. Ese es el mensaje que debemos de dar. Esa es la razón por la cual debemos acudir a Jesús. Nacimos en pecado, tenemos pecado, todos hemos pecado, merecemos la muerte. Ese es nuestro destino. No importa los días, un día se va a terminar esto aquí en la tierra. Las estadísticas, todos los días nacen más de 500,000 de personas y mueren más de 250,000 de personas. Tarde o temprano nos va a llegar. Todos vamos a morir. 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30, 35, 40, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 o más años. No importa los que sean, son pocos. ¿Qué debemos hacer? Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Es la decisión más importante que puedes tomar. La salvación es el regalo de nuestro Padre a todo a quien reconoce su condición de pecado, de maldad, y que está dispuesto a arrepentirse y reconocer a Jesucristo como el único Redentor. Yo sé que nadie aquí en la tierra, los muchos, son los que no han tenido una vida fácil. El Padre Creador desea darte una nueva vida. El amor del Padre brilla en la oscuridad porque nos rescata del dominio de la oscuridad y nos lleva al reino de su Hijo amado. Por eso, el mejor regalo que tú puedes recibir es recibir el regalo de la vida eterna. Yo te invito ahí donde tú te encuentres a recibir esta oración. Abre tus labios y repite, sigue conmigo esta oración para invitar a Jesucristo a entrar a tu vida. Repite esto conmigo. Yo sé que soy pecador o pecadora si eres mujer. Repite y sigue diciendo, yo creo que Jesucristo es el Mesías. Él me sustituyó en mis pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Dilo, por favor. Yo creo que su sangre, su muerte y su resurrección fueron para mí. Te pido, Dios, que me perdones de mis errores, de mis pecados, de mis faltas.
y te recibo, Jesucristo, como mi Salvador y Señor. Sigue repitiendo: yo entrego mi corazón y mi vida a ti y deseo hacer tu voluntad. Te lo pido de corazón en el nombre de Jesús. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, créeme que has recibido a Jesús. El Señor te proteja de todo mal, proteja tu vida, proteja tu familia. El Señor te cuidará a ti, a tu casa, a tu hogar, tu camino, desde ahora y para siempre. Pues esa es mi respuesta, amigo. Dios te bendiga mucho. Gracias. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, escríbenos en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales. Y di: yo hice esa oración, y te mandemos información para que sigas creciendo. Y busca un lugar donde enseñen la palabra, que tengan la Biblia como la única fuente de autoridad y adoren a Jesús. Busca esos grupos. Ahí seguramente te van a enseñar más. Si tú vives en la zona centro de Veracruz, yo te invito en el Centro Cristiano Córdoba, los domingos. Búscanos, domingos 11:30 de la mañana. Que el Padre te bendiga mucho. Esta fue la sección Pregúntale al Pastor. Nos vemos para la próxima Pregúntale al Pastor. Bendiciones.